Bienvenidos a la traducción del episodio número 224 del podcast original 10% más feliz. Espero que os encontréis bien mientras estéis escuchando este podcast. Y como comenté en la introducción, la parte de Dan la interpretará Alberto y yo haré de Tara Brach en el día de hoy. Allá vamos. Hoy vamos a hablar sobre un acrónimo ampliamente conocido y útil tanto en el cojín de meditación como en la vida cotidiana. El acrónimo, en inglés, es RAIN, y en lugar de explicar qué es esto, voy a dejar a mi invitada de hoy, una de las principales promotoras de RAIN, que lo haga. Tara Brach es autora de varios libros, terapeuta y profesora de meditación. Tiene un doctorado en psicología clínica. Fundió el Insight Meditation Center en Washington. Y el último libro que ha publicado es Compasión Radical. Este episodio data de enero de 2020, con la publicación del libro. En nuestra conversación hablaremos sobre qué es RAIN y cómo aplicarlo a las distintas áreas de nuestra vida, incluidas las relaciones. Hablamos sobre una de las listas budistas llamada Los 8 vientos mundanos y sobre la creencia bastante extendida de que hay algo inherentemente mal en nosotros mismos. Comentamos y acabamos la conversación con un tema algo espinoso. En mi primer libro, 10% más feliz, me mofé de alguna manera, de forma amigable, de Tara sin saber cómo le había sentado a ella hasta esta conversación. Realmente respeto lo abierta y cálida que fue durante nuestro intercambio de opiniones. Te recomiendo que te quedes hasta el final para conocer cómo acabó. Me alegro de hablar contigo. ¿Y yo? Creo que esta es la segunda vez que nos vemos. La primera vez que nos fuimos fue, según mi memoria, tras el escenario en algún evento de meditación, y recuerdo sentirme algo inquieto por verte allí pensando, me reí un poco de ella en mi libro, y no sabía cómo te lo habrías tomado. Pero entonces tú me diste un gran abrazo, así que, ¿cómo estamos con respecto a esto? Pues fue realmente una gran experiencia para mí porque es, ya sabes, fama y desprestigio. Me hiciste burla de alguna forma, pero a la vez apreciando lo más importante para mí, que es la práctica de RAIN, y creo que podré superarlo. Sé que he hablado mucho sobre esto en otros podcasts, por lo que pido perdón a mis oyentes, pero hace unos años hice una revisión 360. ¿Sabes lo que es? Sí. Le pedí a todas las personas que conforman mi vida, en la familia, en el trabajo, etcétera, que dijeran de forma anónima qué cualidades y qué defectos creían que tenía. Y uno de los defectos que salió con frecuencia era tender al juicio crítico. Y creo que tú fuiste una de mis primeras víctimas en ese sentido mientras me adentraba en el mundo de la meditación. Pero había un mensaje para mí también ahí, ya que me permitió analizar qué mensaje estaba transmitiendo a la gente y sospecho que para ti mi forma en ese momento era demasiado dulce o empalagosa como para que te llegase el contenido. Y entonces reflexioné sobre que habrá una gran cantidad importante de gente que reciba ese mensaje como tú. Y pienso que conforme vamos creciendo nos vamos haciendo más flexibles a la hora de presentar ciertas cosas. Así que me permitió tener espacio para eso. Sí, estoy de acuerdo. Creo que tú tienes una forma de hablar sobre esto que puede chocar con la idea que tengo yo de aplicar las prácticas, meditar, etcétera. Y por eso creo que es muy importante que haya distintos sabores del Dharma, entendido como las enseñanzas budistas. Exacto. Es crucial que estos diálogos ocurran porque realmente somos libres cuando nos estiramos. Ajá. Desarrolla un poco más esta última frase. Como profesora, cuantas más formas diferentes tenga de presentar un mismo tema, más capaz seré de transmitir correctamente el mensaje para que llegue de una forma más eficaz. Y como practicante, esta misma mañana estaba hablando con mi marido sobre un libro que estoy releyendo por una 12ª vez, que se llama Yo soy eso, de Sri Nisargadatta, que es un libro sobre la no dualidad de la realidad. Reflexiones sobre con qué me estoy identificando en cada momento, realmente yendo y viniendo más allá de la coagulación de uno mismo. Es decir, yo no soy esta personalidad, yo no soy este cuerpo, y reconocer un sentido más amplio del ser. Estábamos hablando sobre eso y le dije, esto es fantástico cuando mi mente está en calma, pero si resulto estar en un estado de ansiedad y me digo, no soy esta ansiedad, es una forma sutil de rechazar esa ansiedad y lo que es más importante para mí es sentirla, sentir esa ansiedad, para cogerla, para decirle que pertenece, que solo es una ola en un océano y sentirla de verdad para abrirme a ella y no resistirme. De esta forma, la identificación se disuelve
Y de esta forma, en este libro se anima a esto, a acoger todas nuestras experiencias en cualquier situación de la vida de forma plena y consciente. Siendo consciente de tu trayectoria desde la primera vez que te vi en aquel retiro, creo reconocer la N dentro de RAIN que ha cambiado de no identificación a nutrición. Y es que es probable que nutrir la experiencia, acogerla sin juicio, favorezca a no identificarse con ella. Puede ayudarnos, como en tu caso, notar la ansiedad y aceptarla tal y como viene, ser cálido con ese visitante no deseado de tu mente, y ello puede llevarnos, si te he escuchado correctamente, a identificarlo como lo que es, un visitante, no soy yo. Exactamente. No es que siempre que nos suceda algo tengamos que poner una mano en el corazón y dedicarnos frases de autocompasión, pero hay momentos en los que traer amabilidad y calidez a lo que está ahí nos permite suavizar la resistencia, sentirlo en el cuerpo y sentir que tenemos más espacio. Si saltamos esa parte o transitamos muy rápido por ella diciendo, no, esto no soy yo, no me estoy identificando, sin nutrirlo, podemos caer en una disociación no encarnada completamente. Debemos ver y sentir esa ola dentro de un océano entero que es nuestra vida. Y ahí encontramos más libertad que centrándonos solo en la ola sin contexto. Y en la mayoría de los casos, para hacer esto necesitamos algo de amabilidad y compasión. Estamos llegando a la N de Rain sin ni siquiera haber comentado la R, pero me gustaría volver a nuestra discusión sobre nuestro primer encuentro de la manera que escribí sobre ello. Has usado una frase que viene directamente de las enseñanzas budistas, fama y desprestigio, y no querría que pasáramos por encima sin dejar que hables un poco sobre ello, porque para los oyentes que hayan podido perder el contexto, has dicho que mientras leías lo que había escrito sobre ti, tuviste este pensamiento de, oh, esto es fama y desprestigio. Esto es parte, corrígeme si me equivoco, ya que aquí tú eres la profesora budista, de los 8 vientos mundanos. Es logro y pérdida, fama e infamia. Hay unos cuantos de ellos, ya sabes. Sí, y el de fama y desprestigio es uno de los interesantes para mí, porque todos estamos bastante condicionados para que se nos vea bien, para ser aprobados y para gustar. Está muy arraigado en nosotros como criaturas sociales. Intentamos conectar el amor con ser exitosos, célebres y demás, de manera que cómo miramos a los otros realmente importa. En mi caso, escanear mi propia mente y ver cómo a las personas les gustan mis enseñanzas y me cuentan cómo están cambiando sus vidas, evidentemente me hace sentir bien. Te derrites al escuchar estas cosas. Pero también cuando me dan el feedback de que he usado un poema que es insensible para determinada población, que para una persona con un trauma emocional pueda perjudicar, me tiende a hundir y a contraer. Entonces, ser flexible y tener libertad en ambos escenarios, inflándote y desinflándote, es absolutamente esencial para el paseo que tenemos por la vida si queremos encontrar verdaderamente la paz. Lo que me gusta de los 8 vientos mundanos es que es absolutamente impersonal, como el viento. En unas etapas de la vida vas a tener fama o reputación y en otras vas a tener mala reputación y ahí volvemos de nuevo a la no identificación. Exactamente. Para mí hay libertad en ver las cosas de esa forma. Y es la razón por la que frecuentemente hablo de una forma evolutiva, ya que nos tomamos tan personalmente todas las diferentes emociones que se conectan a nuestro sistema nervioso, que todo esto tiene una inteligencia detrás. Sentimos miedo y es mi miedo. Y pensamos que tenemos demasiado miedo y no nos damos cuenta de que estaríamos en muerte cerebral si no sintiéramos miedo. Y que todos y cada uno de los seres sintientes lo experimentan de alguna forma. Es lo mismo con los 8 vientos, tanto si es logro o pérdida, fama o desprestigio, o sentir miedo o rabia. No son personales, pero nos cuesta mucho trabajo verlo de esta forma. Una de las cosas que hago frecuentemente en nuestros talleres es tener a las personas sentadas en un círculo mientras escribimos 3 cosas que nos dan miedo. Luego recogemos los papeles y los apilamos en el centro del círculo. Y la gente va cogiendo papeles de la pila y los va leyendo en alto mientras el resto solo escucha. Y el resultado de este ejercicio es darnos cuenta de que mi miedo no es solo mío, sino que es el miedo, común a todos de manera que nos despegamos de él.
Creo que deberíamos hacer más este tipo de ejercicios entre nosotros, porque no es hasta que comenzamos a compartir lo que realmente está pasando que nos damos cuenta de lo que estamos viviendo y sintiendo como mío, como yo misma, que es exactamente y realmente parte de nuestra herencia compartida con los demás. Con tu permiso, voy a retrasar aún más la entrada en la R de Rain porque dices muchas cosas interesantes y quiero forzar a seguir esas ideas. Hacer las prácticas entre nosotros. Puedo imaginar nuestras ilimitadas habilidades empáticas. Esto es sarcasmo. Pero puedo imaginar a alguno de nuestros oyentes pensando, bueno, yo medito solo o con la ayuda de alguna aplicación. O tengo una práctica que es parte de mi vida, pero estoy en mi propio salón. No lo estoy haciendo con otras personas. ¿Significa esto que lo estoy haciendo mal? Cuando hablo de hacer las prácticas, no hablo en ningún momento de seguir el camino budista, esto por delante. Y de lo que hablo es que yo medito sola muchos días de la semana y otros medito con mi marido, pero es mucho más enriquecedor compartirlo con otras personas, porque nos hace más vulnerables y reales ante los descubrimientos internos y también ante los bloqueos que tenemos. Y esto nos suele hacer crecer. Y otra cosa que también va a favorecer que sigamos invirtiendo el orden de esta entrevista, pero una de las cosas muy bonitas de Rain es que cada vez más gente está adoptando compañeros Rain, haciendo Rain juntos, lo que creo que permite catalizar el proceso a otro nivel a la hora de despertar. La información está en la página web en caso de que alguien esté interesado en conseguir uno, un compañero Rain. Tenemos personas en nuestro programa de entrenamiento, en nuestra comunidad local, en todo el mundo actualmente que están en parejas haciendo práctica de Rain en diferentes niveles y descubriendo que les ayuda mucho a mantener la práctica. Y cuando haces algo con alguien, tiendes a estar más comprometido y el soporte que te da hace más difícil que lo dejes o incluso que te abrumes, porque crea un contenedor seguro y amigable, inclusivo, donde poder compartir las experiencias. Y cuando empiezas a nombrar en voz alta algo que está ocurriendo, hace que seas más consciente de ellas. Y esta es otra ventaja de practicar juntos. Y otras son más obvias, como asistir a clases, crear pequeños grupos de meditación, hacer meditaciones juntos y el propio camino juntos. Y creo que la meditación interpersonal es el futuro, porque pasamos mucho tiempo intentando establecer una relación más íntima con nuestra mente y corazón, pero no solemos practicar intencionadamente cómo nos hablamos entre nosotros. Cuando estoy hablando contigo ahora mismo, estoy en mi cuerpo y cuando me hablas, ¿estoy realmente escuchando con todo mi ser o solo pensando en ideas para responder? Y cuando hablo, ¿estoy hablando desde mi corazón y mi máxima presencia? No practicamos eso demasiado. La verdad es que es muy duro. Yo he hecho este trabajo en que tienes que sentarte, hablar mientras no paras de mirar a la otra persona a los ojos. Sí, los resistentes lo llaman la mirada de la muerte. Yo soy claramente de los resistentes en prácticamente todo. Sí, es realmente duro y aún así encontré de alguna forma sentido en tener esa mirada de la muerte con un desconocido. De hecho, creo que la primera vez que lo hice fue en tu evento, en el que nos conocimos, sobre el que acabé escribiendo después. Estaba bastante enfadado contigo, sin conocerte de nada, por haberme obligado a mirar fijamente a esta bella mujer joven desconocida que se sentó a mi lado, pero tras pasar por otros programas con ejercicios parecidos, creo que me ha ayudado a bajar mi grado de extrañeza que experimento cuando trato con algunas personas. Tienes toda la razón, ya que te permite bajar el grado de disconfort y aumentar la tolerancia hacia otras personas. Sí, eso es. Es como una forma de permanecer presente sin importarte demasiado si te sientes o no confortable. Y cuando te relajas un poco, puedes empezar a sentir y ver la vulnerabilidad. Ver esa vulnerabilidad que no te dejas ver por estar demasiado ocupado para notarlo en tu día a día y finalmente acabas viendo la bondad en ti y en el otro. Y es muy bonito. Y en este estado se puede descansar simplemente en la conciencia de la presencia de las dos personas. Y esto te catapulta de alguna forma a otro lugar. Y solo por aclarar, cuando hablo de los compañeros Rain, no solo hablo de este mirarse a los ojos, ya que muchas personas lo hacen a través del teléfono, online, y diferentes formas, y tiene más que ver con moverse desde una contemplación interna a un proceso de compartir. Vamos a adentrarnos en un minuto en cómo funciona ese sistema, pero antes vamos finalmente a hablar sobre Rain
ahora. Como he dicho, no había oído hablar sobre RAIN hasta que asistí a tu evento aquí en Nueva York, y realmente me parece un esquema profundo y útil. ¿Puedes hablar un poco sobre cómo llegaste a él? Creo que fue Michelle McDonald quien lo inventó originalmente, ¿no es verdad? La gran profesora Michelle McDonald, que nunca ha estado en el programa. Sí, Michelle inventó el acrónimo a principios de los años 90 y yo empecé a usarlo y me enamoré totalmente de él. Nos encontramos con algunos problemas, no obstante, o bloqueos con el acrónimo, con el paso del tiempo, tanto yo como mis estudiantes. Y uno de ellos era el de la no identificación. Nos preguntamos realmente cómo es no identificarse. Y tuve que explicar que la no identificación es realmente la fruta de lo que ocurre. Es decir, cuando prestas atención a propósito a algo y el fruto de eso es darse cuenta de que, anda, yo no soy eso, no es un hacer. Y esto me motivó a cambiar el acrónimo un poco. De otra forma, cuando estábamos investigándolo, no éramos capaces de corporizar de manera que nos llegara al cuerpo esta no identificación, por lo que se hacía fundamental el concepto de nutrir la experiencia para poder encarnarlo completamente. Nos dimos cuenta de que la pieza que faltaba era la compasión. Y podemos pensar en la conciencia como si tuviera realmente dos alas. Por una parte, mindfulness, para ver claramente lo que está pasando en este momento, y por otro lado, compasión, para sostener esa realidad con ternura. Debemos traer la compasión, y no como un estado de ánimo de fondo, sino como una forma explícita, porque estamos muy programados para ir contra nosotros mismos, si te das cuenta. Y hay un investigador de la terapia de apego llamado Luis Cozzolino que dice que no es la supervivencia del más apto, sino la supervivencia del más nutrido. Y de esta forma, aprender un camino para autonutrirse, que no tiene por qué ser enviándote mensajes a ti mismo ni tocándote, sino que puede ser imaginando y sintiendo que eres nutrido desde una fuente externa. Y el hecho de sentirse nutrido, de cualquier forma, relaja la tendencia a la autoidentidad, entendida de forma rígida, ayuda a relajarse y a sentirse como parte de algo más grande. Me siento un poco fracasado como entrevistador, ya que ni siquiera hemos cubierto la R de RAIN. Vale, pues vamos a ello. Este solo era un poquito el contexto en el que decidí cambiar las letras. Y así es como van las letras. La R es reconocer. Esto simplemente significa que en momentos de reactividad y sufrimiento simplemente paras y reconoces que está ahí. Es un, vale, algo está pasando. Vamos a ver qué está pasando. La A es de allow en inglés o permitir o aceptar para seguir con la A. Es decir, que de forma contraria a como hacemos habitualmente, enfrentándonos a las situaciones con respuesta de lucha, huida o congelación, o tratando de arreglarlo o ignorarlo o incluso juzgarlo, hacemos una pausa en la que nos decimos, vale, dejemos que esto esté aquí ahora mismo. Yo uso el lenguaje de sí, para lo que está aquí ahora. No sí en el sentido de me gusta o quiero que se quede para siempre, pero sí como esto es lo que está pasando en este momento. Es la verdad. Es sí, dejemos que esté aquí. Reconocer y permitir. Esto crea un espacio suficiente para poder prestar una atención más profunda. Y de esta forma hacemos un cambio de sentido para poder investigar, que es la I del acrónimo, lo que está pasando realmente. Y en lugar de movernos a la reactividad, pasas de esa pausa a la pregunta de ¿qué está pasando realmente? Es como reconocer de una manera más profunda. ¿Y tú imaginas que esto se puede hacer a la carrera en medio de una conversación cualquiera o crees que esto es más una forma de meditación? Pues realmente creo que las dos. Y una vez que has integrado cómo funciona, puedes hacer un rain suave, como yo le llamo, en que hacemos una pausa breve y estamos un breve tiempo con lo que está presente en este momento. Sería como, vale, esto lo siento aquí. Traer amabilidad al momento, sentir cómo te hace sentir y seguir con tu vida. Hay algunas consideraciones con la I de investigación que casi siempre se malentiende y es importante saber. Una de ellas es que no es una investigación cognitiva, al menos al 98%, sino que hay que buscarla en el cuerpo. ¿Dónde lo sientes? Hay gente que lo siente en la garganta, en el pecho, en el abdomen. Es decir, ¿dónde se está expresando esta experiencia en mi cuerpo?
Ajá, entiendo. Así que la investigación no sería, creo que mi madre siempre me está diciendo cosas malas porque es lo que ella sufrió, sino que la investigación sería en cómo siento, por ejemplo, la ansiedad como una presión en el pecho. Exacto. ¿Qué es esto y cómo se está manifestando en mi cuerpo en este momento? Y hay algunas formas hábiles que pueden ayudarnos en esta investigación. Por ejemplo, si estoy de muy mal humor, algunas veces me pregunto, ¿qué me estoy creyendo ahora mismo? Y genuinamente muchas veces me estoy creyendo que he fallado en algo, que me estoy quedando corta, que no soy suficiente, comparándome con otras personas. Y ver esto, traerlo al foco de la conciencia, de hecho ayuda a entrar en contacto más directo con lo que está ocurriendo somáticamente en el cuerpo. Esto puede ser una forma útil de hacerlo. Otra parte de investigar que me gusta es, digamos que me siento ansiosa en esta entrevista y me paro a pensar, ¿cómo esta ansiedad se está expresando incluso en mi cara? Y simplemente dejaré que mi cara exprese esa tensión. De hecho, cuando trabajamos en los talleres, les pido a los participantes que exageren la forma física de forma completa, en la que esa emoción se está expresando o se quiere expresar en el cuerpo. Y la razón para ello es que la mayoría de nosotros nos encontramos frecuentemente disociados de nuestro cuerpo y precisamos un esfuerzo extra de conexión con el cuerpo para entender de forma completa lo que está pasando en realidad. Y cuando ha habido trauma, es tremendamente difícil y la desconexión con el cuerpo suele ser completa. Por lo que aconsejo que vayan directamente a la parte de la N, de nutrirse, que no hagan la secuencia RAIN, para que encuentren caminos para autocalmarse, para encontrar seguridad, para calmar su sistema simpático antes de realizar la investigación corporal. Y esto puede durar para estas personas semanas o meses. Y no es tan útil esta parte de la nutrición si hay trauma ir directamente a investigar. ¿Por qué no? Pues porque puede retraumatizar. Y a no ser que haya suficiente estabilidad y resiliencia y seguridad allá donde los sentimientos están en el cuerpo, puede ser demasiado para las personas conectar con ello y volver a revivir la experiencia de estar indefenso e incapaz de manejarlo. Por ello, tienen que tomarse un tiempo en hacer otro tipo de meditaciones antes, más del tipo bondad amorosa o del dominio de la nutrición personal, para poder crear suficientes recursos internos y enfrentarse a la investigación en RAIN. Por fin ahora estamos ya correctamente en orden. Llegamos a la N. Sí, lo conseguimos. Creo que hay una razón energética e intelectualmente hablando de por qué hemos empezado con el final. Y es que la N es muy importante. Hemos empezado con reconocer en ver qué está pasando. Seguimos con aceptar, sin juicio, simplemente aceptando que es la verdad ahora mismo. La I es de investigar, no de forma cognitiva, sino en las sensaciones del cuerpo. Y acabamos con la N, nutrir. Hay otras consideraciones dentro de la investigación que pueden sentar las bases de la nutrición y son muy poderosas. Y hay algunas preguntas que te puedes hacer a ti mismo, como ¿cómo quiere esta situación que sea con ella ahora mismo? Por ejemplo, si me estoy sintiendo dolida, avergonzada, con rabia. ¿Cómo quiere la rabia que sea con ella? Sí, ¿cómo quiere el miedo, la vergüenza que sea con ellas? Es otra forma de decir, ¿qué necesita esta situación? Porque nutrir es realmente una respuesta a la vulnerabilidad. Y cuando investigamos, nos damos cuenta de dónde somos vulnerables, dónde estamos asustados. Si realmente lo sentimos, se genera un sentimiento de ternura hacia ello. Y esta es verdaderamente la dinámica de la compasión. Compasión es la respuesta a sentirse vulnerable. Así que investigar te pone en contacto con la vulnerabilidad y estas preguntas te ayudan a hacerlo. ¿Qué necesita esta situación ahora mismo? Frecuentemente les pido a las personas que se hagan esta pregunta y pongan una mano en su pecho al mismo tiempo, cosa que seguro que hace unos años te habría asustado mucho. Todavía no lo he hecho. Vale, pues para aquellas personas que les sigue asustando, simplemente hacerse esa pregunta ya está generando un ambiente de nutrición o de cuidado. Y esta pregunta se seguirá de una respuesta sobre lo que se necesita. Por ejemplo, una mujer sobre la que escribí en mi libro, que estaba muy asustada de los directores generales de las organizaciones y tenía una reunión con uno de ellos, temía quedarse absolutamente congelada, a pesar de ser una persona realmente brillante. Le propuse hacer RAIN antes de ir a la reunión y llegó a esa ansiedad,
la sintió, sintió esa tirantez en el pecho y le preguntó, ¿qué necesitas? Y la ansiedad simplemente respondió, necesito que estés bien mientras estoy aquí. Y ella entonces mandó el mensaje de, está bien, esto corresponde en este momento. Y hay mucho poder en este mensaje de, esto corresponde, porque en el momento en que lo decimos, nos convertimos en ese océano que tiene sitio para albergar las olas en vez de luchar contra ellas. Y cuando decimos que corresponde, nos da el espacio que necesitamos para que la ansiedad se disuelva, que aflojemos lo que la sostiene, simplemente mandando ese mensaje. Y de esta forma, hay muchas formas diferentes de nutrir. Para unas personas incluye poner la mano en el pecho, en las mejillas. Para otros hay una serie de palabras que llevan el mensaje que necesitan escuchar en ese momento. Y, por ejemplo, para mí a veces se reduce a, por favor, quiéreme. Y me encuentro diciéndole al universo, por favor, quiéreme. Y hay un sentimiento de algo más grande, de una presencia compasiva, amable, que me envuelve de manera que me hace sentir vulnerable y darme cuenta de que la presencia no está fuera de mí, sino que es parte de mi propio corazón. Pero en el momento en el que me siento atascada, necesito ver esa presencia fuera y llamarla. Y a veces esto ayuda a nutrir de fuera a dentro. Pero hay muchas formas diferentes de hacerlo. Y la nutrición tiende a ablandarnos y a hablarnos de una forma en que nos sintamos más expansivos, sin estar atrapados ni identificados con la ansiedad, por ejemplo. De manera que no soy yo ansiosa, sino que la ansiedad pertenece a un espacio abierto, lleno de amabilidad y amor, que soy yo, de la que soy consciente y me ocupo de ella. Esto es lo que yo llamo el post-rain o después de rain en castellano. Y digo esto porque cuando las personas hacen rain, una vez acaban, saltan a hacer lo siguiente que toque en sus vidas, sin notar el cambio que ha ocurrido. Y en el camino de despertar, notar el cambio en la identidad profundiza la familiaridad con lo que no somos. De manera que en el post-rain pensamos, ¿quién soy en realidad? No nos sentimos atrapados en ese lugar pequeño, sino que nos percibimos con un sentido de amplitud, libertad y amabilidad. E invito a la gente a parar y descansar en este espacio después de hacer rain y familiarizarse con esta sensación. Y igual que en la tradición tibetana, se invita a que cada vez que tengamos un contacto con algo parecido a la libertad, nos familiaricemos realmente con ella. La verdad es que hay un montón de cosas interesantes en lo que acabas de decir. Tengo unas cuantas preguntas que estoy intentando ordenar correctamente en mi cabeza. Una de ellas es, ¿puedes hablar sobre cómo podemos poner en práctica la parte de nutrición de Rain? ¿Qué pasa con gente como yo, que tenemos una resistencia a ponernos una mano en el corazón? Admito que una vez me funcionó, pero estábamos en el 7º día de un retiro sobre meta, amor en la práctica budista, que creo que condicionó mi respuesta y que no es mi ambiente en el día a día. Pero hablando de forma genérica, creo que no estoy solo en esto, que hay muchas personas que no se sienten cómodas poniendo una mano en sus mejillas, corazón, etcétera, mientras piden al universo que les quiera. ¿Cómo puedo hacer entonces la última letra de Rain? Entonces te pregunto yo a ti, ¿cuándo en tu vida has notado que cuando has puesto tu atención en esa situación específica, te da calor, te ablanda, te relaja? ¿Hacia mí mismo? De cualquier forma, con cualquier persona, en cualquier situación, con la naturaleza, por ejemplo, ¿hay algo que cuando piensas en ello simplemente te ablanda? Sí. Mi hijo, nuestros gatos, animales en general. Ese tipo de cosas lo provocan. Veo la vulnerabilidad y veo la necesidad de ser de utilidad con ellos. Exacto. Este es un ejemplo perfecto de cómo conectar con la vulnerabilidad trae el deseo de nutrir el mundo que está alrededor. ¿Qué pasa cuando te sientes mal contigo mismo? ¿Hay momentos en los que te encuentras juzgándote o dudando de ti mismo? ¿Que si hay momentos muy puntuales en los que no, más bien. Vale. Y cuando te quedas enganchado ahí, ¿qué te ayuda? Rain, lo que me enseñaste hace 10 años. Creo que se ha convertido en una segunda identidad natural para mí. Lo llevo haciendo con la N como no identificación, tal y como lo aprendí durante todos estos años. Tengo que decir
que no tengo una historia de trauma de la que sea consciente, por lo que no es problema para mí usar la no identificación en lugar de la nutrición, pero quizá me estoy perdiendo algo de esa parte. Vale, observemos eso por un momento. ¿Quién es? ¿Tu hijo quizá que cuando sientes que te quiere puedes dejarla entrar? Sí, definitivamente es mi hijo. Bien, tu hijo. Sí, porque cuando los gatos me quieren son un poco molestos, no me dejan trabajar, saltan a mi escritorio, quizá mi mujer, mis padres también. Vale. ¿Y cuántos años tiene tu hijo? 5 años. Vale. Entonces, cuando ves a tu hijo queriéndote y tú permitiendo que lo haga, lo que hace, lo cerca que está, su expresión en la cara, ¿qué es lo que te hace sentir querido y cómo lo recibes? Mira, nosotros solemos perseguir por la casa bastante y él siempre me pone esa cara de no puedes cogerme. Y entonces voy y le cojo. O a veces, para intentar calmarle, le digo que haga carreras por los pasillos antes de ir a la cama y lo hacemos juntos y él levanta la mirada como diciéndome, vaya, esto es genial. Sí, como esto es súper divertido contigo. Y si incluso ahora visualizas ese momento en el que él te está mirando, eres capaz de rememorar la alegría, la diversión, la vitalidad, simplemente todo lo bueno que le estás aportando a su vida. ¿Cómo se siente eso? Muy, muy bien. Sí. ¿Y cómo traducirías esto? ¿Podrías acceder a ello cada vez que te encuentres atrapado en emociones negativas, teniendo en la trastienda de tu mente esta energía que dejan estos momentos con tu hijo y dejar que esta información también llegue a tu corazón? Cuando estamos en un mal sitio con nosotros mismos, nuestra mirada tiende a ser muy estrecha, fija, simplemente prestando atención a aquello que va mal. Y esta es una forma de ensanchar el foco de la atención, incluyendo lo que sí va bien. Así también estás introduciendo elementos de bondad amorosa a esa mezcla, para ablandar lo que está duro dentro de ti. Creo que eso está muy bien. A eso podría acceder. No tengo bloqueos con esto. La cosa es que muchos de nosotros tenemos problemas para dejar entrar amor. Muchos de nosotros tenemos problemas para dejar entrar a muchas personas en nuestro círculo más íntimo, incluso las personas que creemos que sí lo están, pero no habitan en un plano físico, sentido en el cuerpo. Simplemente no lo hacemos. Y es exactamente eso lo que necesitamos cuando estamos muy endurecidos por dentro. Es decir, y ahora Tara dice un juego de palabras en inglés que es the issues are in the tissues, que viene a decir que el problema está en los pañuelos. Y para muchos de nosotros, mientras fuimos criados por nuestros padres, que pueden haber sido excelentes padres, siempre hay una tendencia a no dejarse ver del todo, a no ser abrazado o dejarse ver de forma absolutamente incondicional. Y realmente todos necesitamos esto. Hay una ausencia general de eso. De hecho, en el camino espiritual hay una especie de recrianza que hacemos con la meditación, que nos ayuda a procesar esto y así poder habitarnos de manera completa, con nuestras luces y nuestras sombras. Por eso es fundamental que tengamos presente alguna situación, persona, lugar, que nos permita ser el anclaje para construir desde ahí, para que tu práctica se vaya haciendo más fuerte. Para mí, si me imagino 10 veces al día que me estoy bañando en amor, de alguna forma, como por ejemplo tú pensando en tu mujer o en tu hijo, hay algo de nuestras neuronas que aprenden de ello. Hay nuevos caminos neuronales que se generan para tener un acceso más rápido a ellos cuando lo necesitemos. Y entiendo que evocando los sentimientos que me provoca su mirada mientras corremos por el pasillo, puedo ofrecérmelos a mí mismo. Exactamente así. Estamos usando realmente un puente y podemos usar cualquier forma que traiga amor desde el universo, pero en realidad podemos acceder a la bondad amorosa desde cualquier sitio porque está en nosotros. Hay muchas cosas interesantes aquí. A ver si soy capaz de resumirlo. Porque parte de mí estaba pensando que si uso el amor de mi hijo para mí, que muchas veces no está ahí porque piensa que soy molesto, eso es externo. No es realmente amor desde mí para mí mismo. Pero creo que lo que estás diciendo es que el amor es una fuerza del universo. Independientemente de cómo lo metas en tus tejidos, está bien. Eso es, pero no hay en realidad un yo mandando amor a mí misma. Quiero decir, estamos accediendo al amor y mi mente interpreta que viene de mí misma, o de mi hijo, o del universo. Son realmente solo ideas.
Lo que sabemos es que existe ternura, que es enorme y que es el principal sentimiento que nos hace volver a casa. Uses el camino que uses, no te vas a quedar atrapado en esas imágenes de tu hijo únicamente. De hecho, cuanto más lo uses, más receptivo estarás ante otras fuentes de amor. Y muchas veces en mis paseos matutinos me paro delante de un árbol y le digo, somos amigos. Y eso trae la realidad de una afinidad que existe. Y hace poco leí un libro premio Pulitzer sobre nuestra conexión con los árboles, y por eso lo hago. Pero también lo hago con el tendero del supermercado. Le digo, somos amigos mentalmente. Y de repente la realidad de nuestro interser se vuelve más evidente. Y aquí hago una nota para los oyentes que lo desconozcan. El concepto de interser fue acuñado por el maestro pacifista vietnamita Thich Nhat Hanh y se refiere a la intrínseca relación que hay entre todos los seres de la Tierra. Y aquí va un pequeño párrafo suyo para intentar entenderlo. Y dice, si miras con ojos de poeta, verás claramente que flota una nube en esta hoja de papel. Sin nube no habrá lluvia. Sin lluvia los árboles no crecen. Y sin árboles no podremos hacer papel. Y para más referencia, os recomiendo consultar el libro Ser Paz de Thich Nhat Hanh. Volvemos a la entrevista. Creo que debemos usar cualquier cosa que podamos para abrirnos a algo que está siempre presente, pero que mientras estamos imbuidos en nuestro estrés, en nuestra tirantez, pues no nos damos cuenta. Comentario y pregunta. El comentario viene a raíz de la visita de un invitado pasado del programa en la que me contó una historia en que el aprendiz le decía al maestro que la práctica de amor bondadoso era muy cursi y el maestro le dijo, en el momento en que estés a gusto con lo cursi, podrás ser libre. Para mí tiene sentido. Dijiste algo así como, el amor es la fuente de lo que somos en realidad. ¿Qué significa eso? Sabía que esa frase no pasaría desapercibida. Mi experiencia es que cuando no estoy enganchada pensando en un yo misma o en pensamientos sobre mí, hay un cambio en el flujo de las experiencias que van ocurriendo y la sensación de que todo lo que está pasando es una conciencia, que es ternura. En otras palabras, es la conciencia pura. Y usando la metáfora del océano y las olas, cuando el océano percibe distintas olas, la respuesta natural a ellas es ternura. Y cuando me libero de la autoocupación, hay una ternura y compasión naturales hacia cualquier cosa que estoy experimentando. Y a eso me refiero con que el amor es la fuente. Cuando no nos identificamos desde el miedo, hay una conciencia pura de que nuestra respuesta natural es el amor. Pregunta obligada. Tienes un doctorado en psicología. ¿Está todo esto de alguna forma respaldado por la investigación científica? Pues no, y no esperaría que lo estuviera, porque es realmente un camino experiencial. Y es difícil que la ciencia nos señale la verdadera naturaleza de nuestro ser. Y hay muchísimas corrientes meditativas, técnicas contemplativas que se usan y se dan como creencias absolutas y no están para nada aprobadas por la ciencia. Pero incluso el Buda dijo, no lo toméis como dogma de fe, comprobadlo por vosotros mismos. Exacto. Siempre atendiendo a lo que está ahí en el momento presente y experimentando lo que está aquí, en este momento. Y cómo la actitud de hacerlo con ternura, pues lo hace mucho más fácil. Para mí, entiendo que existe esta conciencia que está detrás de la realidad. No sé si esta configuración espacial tiene sentido del todo, pero sé que estoy teniendo pensamientos, la mayoría autocentrados. Si profundizo un poco dentro de este discurso, hay una pura conciencia de este momento en la que me veo a mí y te veo a ti. Pero la naturaleza de esa conciencia es siempre tierna, me pierdo un poco ahí. Mi experiencia es que cuando no estoy atrapada en el miedo o en el apego, en la no identificación con el yo, entonces es cuando mi conciencia se encuentra con algo y en ese encuentro la respuesta natural es un sentimiento de nosotros y de cuidado. Conectividad. Exacto, todo está conectado. Y si echas un vistazo al desarrollo de las especies, a la evolución humana, nuestros cerebros están diseñados para percibir separación. Estamos diseñados para experimentar el yo aquí frente al mundo de allí fuera y la razón fundamental para ello es el miedo. La respuesta lucha o huida viene de ahí.
Y durante millones de años hemos vivido en pequeños grupos y percibiendo a cualquier otro de fuera como el enemigo, malo, diferente y no tan humano como nosotros. Dentro del grupo se fomentaba el deseo de colaboración, porque es uno de nuestros aspectos que nos definen como especie. Y solo en los últimos 1000 o 2000 años nos hemos expandido en nuestras relaciones y hemos desarrollado un sentimiento de nosotros. Y esta es nuestra trayectoria. Y esto es realmente lo que me da esperanza. Y se lo pregunto a los grupos con los que trabajo, si creen que la conciencia humana está evolucionando, porque suelo ser curiosa sobre lo que la gente piensa. Y yo creo que sí, que la conciencia de nuestra especie está evolucionando desde el yo, completamente autocentrado, reactivo a los miedos del sistema límbico, a un sentimiento de nosotros, que no solo es colaborador, sino que se preocupa. Y no me preocupo por ti, porque estés ahí, sino porque realmente eres parte de mi misma esencia. Y esa creo que es la dirección en la que vamos como especie, y la meditación lo facilita, porque despierta las partes del cerebro que favorecen la integración, que nos mueve desde el secuestro de nuestro sistema límbico, donde funcionamos desde la reactividad, hacia donde podemos volvernos meta, que es la palabra en pali del budismo traducida como amabilidad, simpatía, benevolencia, amistad, buena voluntad. Es decir, ser conscientes de lo que está ocurriendo y responder con compasión. Ahora hay investigación que muestra que la meditación despierta e integra ciertas partes del cerebro para poder hacer esto. Y esto me da mucha esperanza. Actualmente, ver las noticias sobre lo que está pasando en el mundo es absolutamente descorazonador. Y puedes ver en todo el mundo cómo el miedo y el secuestro del sistema límbico está funcionando. Y no solo en Estados Unidos, con una tendencia a la victoria del miedo y la extrema derecha. Y cuando las personas no afrontan sus miedos, sino que se mueven con su fuerza, puede ser muy peligroso. Y el único camino que nos saca realmente del tribalismo es el entrenamiento de nuestro corazón y nuestra mente. Es la única salida y creo que como individuos podemos sentir que si nos expandimos y somos más capaces de preocuparnos más unos por los otros, necesitando estos programas al alcance de todos para mejorar la relación entre los grupos. Existen muchos, ya sean sobre la verdad, la reconciliación, establecer justicia, etcétera, que funcionan en modo grupo, que para mí es fundamental para cambiar o remover conciencias, y es lo que estas prácticas hacen realmente. Relacionado con la pregunta que te hice antes sobre el amor siendo la fuente de todo lo que somos, hablas mucho en tu libro sobre nuestra naturaleza de Buda, que somos originalmente cariñosos y despiertos, pero está oscurecido por el ego, las sensaciones de codicia y aversión. Tengo un instinto de que eso es verdad basado en mi propia experiencia personal, pero no sé si hay alguna evidencia sobre ello. Tal y como lo entiendo, al menos hay dos formas de ver esto, probablemente más. Una es la teoría sobre la naturaleza de Buda y la teoría de los dos lobos, que tenemos un lobo de codicia y odio y otro de autocompasión y generosidad. Y aquel que gana es al que nutres, dando esta idea de que ambos lobos son entrenables llevándolos a distintos gimnasios. Y luego está la versión cristiana del pecado original. Ese es el espectro. ¿Somos naturalmente buenos? ¿Hay una mezcla? ¿O somos naturalmente malos y solo podremos redimirnos encontrando a Dios? ¿Qué dice la evidencia? Pues es como lo que me preguntaste antes. Creo que es algo que tienes que probar por ti mismo, sin pensar qué sistema de creencias tengo. Y no me interesa realmente saber qué es más primario científicamente, sino es más bien que todos tenemos momentos en que saboreamos qué y cómo queremos ser. Todo el mundo, aunque no seamos siempre así. Todos sabemos lo que es pillarnos en modo reactivo, del que luego nos arrepentimos. Y también sabemos cómo se siente cuando somos generosos, tiernos, creativos, agradecidos. Simplemente lo sabemos. Y nos hace sentirnos más en casa dentro de nosotros mismos, cuando somos como queremos ser. Y hay formas de prestar atención a esto que pueden cultivarlo. Creo que todo esto es tan necesariamente práctico que por mucho que nos esforzáramos en hablar de cosmología, no creo que nos fuera muy útil. Y mi gran pregunta es, ¿cómo nos podemos despertar para cuidar mejor? Nuestro mundo está atravesando serios problemas. ¿Cómo podemos hacer para cuidarnos y cuidar más? Porque cuanto más cuidado exista, más sensación de todos nosotros habrá y mejor podremos responder.
¿Quieres decir despertar por la mañana y cuidar? ¿O despertar el aspecto de cuidar que tenemos de forma inherente todos los seres humanos? Sí, despertar el sentido de cuidado que existe en todos nosotros y expandirlo, porque solemos estar muy fijos en los círculos de cuidados que tenemos, que como he dicho antes están limitados a miembros de nuestra tribu. Y esta parece la pregunta más conveniente ahora. Si te estoy entendiendo correctamente, se puede tener un debate metafísico sobre cómo somos en nuestro núcleo o si tan siquiera existe tal núcleo, si hay o no una naturaleza de Buda, si hay dos lobos o si existe el pecado original. ¿Podemos entrar en eso o simplemente te puedes preguntar a ti mismo una pregunta muy simple? ¿Qué te hace sentir mejor? ¿Comportarte como un imbécil o no? Sí, realmente, ¿qué se siente más verdadero para nosotros? ¿Qué te hace sentir más como en casa? ¿Y qué es lo que anhelas realmente? ¿Quién quieres ser? Teniendo en cuenta de nuevo la trayectoria de la evolución, me encanta leer Sapiens, un libro, y Psicología evolucionista, porque demuestra que no estamos tan controlados por nuestro sistema límbico, que tenemos mucho más control sobre nosotros de lo que realmente creemos. Y esto nos llevará seguro a menos violencia en el mundo. Y cuando vemos esto, a lo que estamos tan aferrados, es muy doloroso. ¿Cómo podemos despertarnos de esto? Una de las cosas de las que hablas en el libro es, y cito textualmente, uno de nuestros bloqueos más desafiantes es la creencia de que hay algo fundamentalmente malo en nosotros. Después de mi 360 pasé una mala época, pensando que era fundamentalmente egoísta. Sé que tú has hablado, y creo que es una frase que has usado, el trance de la falta de valía, porque yo me quedé atrapado en el pensamiento de soy única y genuinamente egoísta. Me vi completamente atrapado en mí mismo. ¿De dónde crees que viene la universalidad sobre la creencia de que hay algo fundamentalmente malo en nosotros mismos y cómo podemos manejarlo? Pues creo que es súper perverso y no soy una experta en comparación cruzada entre culturas, pero cada persona con la que he trabajado en más de 50 países distintos tiene alguna creencia de que hay algo malo en ellos, como algo no está bien. Y es una dificultad clara. ¿Dirías que esto tiene varios sabores? ¿Soy fundamentalmente una mala persona o no estoy a la altura? ¿Crees que hay permutaciones? Sí, totalmente. En algunas personas soy fundamentalmente un fraude y me resulta desagradable y avergonzante sentirlo. En otros es la historia de nunca ser suficiente, que puede tomar caminos muy retorcidos en nuestra mente y que creo que tiene que ver con cómo fuimos criados y si existió un vínculo de conexión y de pertenencia a nuestro entorno. Y nuestra cultura está programada realmente para no pertenecer, porque para pertenecer tienes que cumplir una serie de criterios socialmente aceptados, incluyendo tener un cierto nivel de cierta inteligencia. Y un porcentaje amplio de nuestros niños están yendo a la escuela sin tener ese tipo de inteligencia y salen pensando que son estúpidos. Y esto realmente me entristece mucho. Este es simplemente un nivel. Otro sería el tipo de cuerpo que una mujer debe tener o cómo debe lucir. Y luego existen mensajes subliminares sociales muy claros sobre el racismo, diciéndonos que este grupo de personas es inferior. Y estos son mensajes enviados por cada institución a cada afroamericano diciéndole, eres inferior. Y esto, por supuesto, exacerba muchísimo la creencia de hay algo malo en mí. Es como cuando se dice que para ser americano tienes que ser blanco. De esta forma, toda la población está recibiendo mensajes tipo menos que. Nos llegan mensajes desde la cultura, a través de nuestros padres, de sea así para que te podamos querer y respetar. Y salimos de todo eso modelando un yo con la esperanza de conseguir todo el amor y respeto que pueda, pero en el proceso sintiéndonos por debajo que lo que soy no está bien. Y para las personas egoístas, este es el gran problema. Para mí es el gran problema. ¿En serio? Creía que eso era algo más típico de los hombres. No, bueno, cada uno puede tenerlo, pero creo que la conciencia autocentrada es un problema de todo el mundo, y para mí lo es. No pareces autocentrada realmente. Vaya, gracias. Esto me motiva mucho. Mi yo autocentrado se está derritiendo ahora mismo. Anda, pues he tenido el efecto contrario al previsible. Sigo interesado en eso, así que ¿tienes una sospecha de que eres
incurablemente egoísta y autocentrada? Porque yo lo creo en mi caso. Creo que el ego por naturaleza es egoísta. Es decir, que el ego por naturaleza se preocupa por el ego. Yo he llegado a hacer las paces con esto pensando que el ego no es la única identidad que tengo o que soy, por lo que si puedo sostenerlo con humor y ternura, estaré bien. De acuerdo. Por cierto, llegar a lo que te acabo de decir me llevó décadas, décadas de camino espiritual, mientras me iniciaba en hacer ashram yoga, que debía ser por aquel entonces uno de los yogas más físicamente exigentes, y yo era una muy buena yogi en ese momento, súper flexible, lo enseñaba y me gustaba demostrar que lo hacía muy bien. Me sentía en una situación muy elevada conmigo misma, hasta que descubrieron que tenía una enfermedad genética y ahora mismo no puedo ni practicar yoga porque mi tejido conectivo es muy flexible y puedo dislocarme las articulaciones. Y esto resultó súper interesante para mí porque me identificaba mucho con ser buena haciendo eso. Pero luego me di cuenta de que también se me daban bien otras cosas. Y después de esto, a lo largo del camino, me di cuenta de que en realidad sentía vergüenza de mi sentido de importancia, de mi orgullo y de estar completamente autocentrada. Y todo ello me llevó a escribir mi libro, Aceptación Radical, por esta sensación de estar atrapada en un yo que no me gustaba. Aceptación Radical básicamente me ayudó a ver que estaba sumida en un trance en el que estaba muy identificada conmigo misma sin gustarme ese yo misma. Muchas veces puede verse que nos llenamos de autoimportancia, pero debajo de eso suele haber vergüenza. Así que si tenemos una identificación con un yo que no me gusta, parte del camino espiritual se basa en ver eso, ese trance de no gustarnos a nosotros mismos y con sabiduría y compasión abrirnos hacia algo más amplio. Trascendiendo más allá de nosotros mismos. Trascendiendo nuestra identidad y la forma en la que ocurre es trayendo amor y ternura ante los sentimientos de vergüenza o al no gustarnos. Por eso, para mí, en el libro Aceptación Radical me parece tan central que cada transformación que hagamos requiere cultivar una cualidad de automovilidad. Una aclaración para nuestros oyentes. Escribiste Aceptación Radical hace muchos años y tu nuevo libro es Compasión Radical. Quería que lo tuvieran claro. Podéis adquirir los dos actualmente. Solo quería dejar claro cuál se escribió primero. Tengo una frase propia que me viene a la mente que igual no te gusta en base a nuestras diferencias, cuando hablamos de estar atrapados en nuestras cosas y cómo eso puede tener efectos deletéreos interna y externamente. La forma que tengo de verlo en mi mente es: la vista es mucho mejor cuando sacas la cabeza de tu culo. Es simplemente como pienso sobre esto. Me encanta realmente, porque la otra parte de esto es que cuando nos ocupamos solo de nosotros mismos, nos sentimos mal. Y te daré un ejemplo. Yo enfermé sobre los 50 años, hace 6 años más o menos, y me metí en una espiral descendente brutal, pasando de tener una complexión totalmente atlética y vigorosa a apenas poder moverme, a desconocer si iba a mejorar. Ahora ya estoy mucho mejor. ¿Puedes contarnos de qué se trata? Es un trastorno del tejido conectivo que me hizo entrar en un bucle de cansancio, dolor y solo iba peor. Te lo cuento porque me sentía absolutamente abatida cuando iba a las citas y después me sentía mal por ser una mala paciente al mostrarme irritable, impaciente, simplemente sintiéndome mal conmigo misma y pensando qué había hecho yo para merecerme estar así en este momento. La forma en que comencé a practicar fue primero reconociendo y aceptando la situación, todos los sentimientos que tenía de falta de valía y de vergüenza, las investigué y sentí lo doloroso que era. No ya solo por el dolor que ya sentía por la propia enfermedad, sino el dolor que me provocaba a mí misma con estos sentimientos, lo que llaman la segunda flecha, de la que hablan en la tradición budista. La primera flecha es sentirme miserable por mi dolor y la segunda es que me culpaba por ello. Y cuando pude entrar en contacto con la cantidad de momentos en los que sufrí por darme la espalda a mí misma, en el momento en el que en el pasaje de mi vida me di cuenta de cuántos momentos, en vez de apreciar a alguien o apreciar el misterio de un cielo nocturno plagado de estrellas, o el sufrimiento que me ha causado estar autocentrada en mí misma, me pareció una depravación. Cuando pude entrar en contacto con ese reconocimiento, es cuando empecé a volverme tierna. En ese momento pude pedirme perdón por añadir esa cantidad de sufrimiento. Y eso fue todo.
Tan pronto como pude contactar directamente con la vulnerabilidad y ofrecer ternura, dejé de vivir dentro de este autocentrismo dañino. Tal y como has dicho, yo puedo ofrecerme ternura a mí mismo, pero ¿puedo pedirme perdón a mí mismo? De alguna manera sí. Lo que ocurre es que durante la investigación hacemos un contacto con el sufrimiento. Es decir, de forma consciente contactamos con la existencia de sufrimiento y puedes ampliar la mirada cuando lo ves directamente. Y esta es la esencia y el poder de mindfulness. Una vez que reconoces de forma consciente que está ahí, ya no te identificas tanto con ello y puedes descansar en una mirada más amplia de ti mismo. Y cuando la conciencia ve directamente el sufrimiento como sufrimiento, no como, bueno, me merezco esto o esto irá peor, sino que simplemente es, ay, esto duele. La ternura emerge de forma natural. Y cuando esta ternura se expresa, puedes usar las palabras como vehículo, diciendo, este sufrimiento me importa. Pero todo esto proviene de un sentimiento mucho más profundo y amplio. De alguna forma, la conciencia está ofreciendo cuidado. Y a menudo, mientras estoy meditando, una de las formas de despertarme es pensar, no soy yo la que está meditando, la conciencia está meditando. Es la que está hablando ahora mismo, la que está experimentando este momento, pero se siente como un yo por un momento. En la práctica decimos que me estoy ofreciendo amabilidad, pero en realidad ese ojo está descansando en un lugar mucho más amplio, que es la conciencia. Si al oyente le resultan complicadas o confusas estas frases, es totalmente normal, ya que es una de esas cosas que se intenta explicar con palabras, pero realmente es una vivencia experiencial. Realmente difícil de describir en palabras y hace falta mucha práctica para poder comenzar a saborear lo que estás describiendo. Exacto. Mira, hay una historia sobre un sabio al que todas las personas le llevaban sus problemas y siempre les preguntaba, ¿qué es lo que no estás dispuesto a sentir? Cuando estamos investigando, estamos entrando en contacto con eso, con lo que somos reacios a sentir, a tocar esa vulnerabilidad, contactando de repente con lo que hemos rechazado durante tanto tiempo. Y eso suele congelarlo. Cuando las resistencias desaparecen, los demonios también. Y de esta forma hay más espacio y se convierte en un acto más natural ofrecer cuidado desde ese espacio. Esto me está haciendo pensar sobre qué parte de tu libro tiene que ver sobre el miedo y traer Rain al miedo. Esto contacta mucho conmigo porque yo he tenido ataques de pánico. De hecho, tuve uno famoso e infame en directo en televisión. Ahora los tengo en ascensores. Estoy subiendo un montón de escaleras últimamente, ya que tuve uno hace 6 meses y me dejó bastante tocado. Y estoy leyendo ahora un libro de Barry McDonagh sobre la respuesta de atreverse. Dare, en inglés atrevimiento. Es su Rain. Si lo puedo recordar bien, creo que su R es run, en inglés correr, hacia. Y llevo practicando esto en los ascensores. Y creo que su actitud hacia los miedos es, ven aquí, trae lo peor de ti. Y su razonamiento es que mientras estás con lo que te da miedo, vas a contar hasta 10. Vas a sentir una serie de sensaciones. Tienes un 100% de probabilidades de sobrevivir a un ataque de pánico y mientras dejas entrar lo que te asusta, puedes convertir al cazador, es decir, al miedo, en la presa. Y explorando esto, desde hace poco, lo encuentro muy interesante. Ujú. Pues dime cómo te va haciendo esto. Y según lo veo, entra en una modalidad de sensibilización que funciona así. Introduces progresivamente lo que te da miedo hasta que acabas silbando a los perros que te aterran y que corren hacia ti. Es decir, de alguna manera estás revirtiendo tu condicionamiento, que ha sido el pánico. De hecho, también repara en algunas cosas que tú has estado comentando durante esta entrevista, como por ejemplo cuando decías que no queremos experimentar esos malos momentos que te provoca el miedo del propio miedo. Encuadrando todo, sería algo así como vas a sentir una serie de sensaciones que no quieres sentir, pero no solo estás dispuesto a sentirlas, sino que las invitas diciéndoles, vamos, hagámoslo. Y si realmente voy a tener un ataque de pánico, quiero sentirlo completamente
en lugar de querer huir de ello y que todo se vuelva incontrolable por el hecho de que no quiero sentirlo. El otro día estaba en un ascensor de mi propio edificio y tú me conoces, no soy una persona especialmente fuerte. Y aún así pude abrir a pulso las puertas porque estaba muy asustado. ¿Qué habría pasado si en lugar de hacer eso me hubiera permitido sentirlo? ¿Habría habido alguna diferencia? Creo que mi punto al traer todo esto ¿es demasiado agresiva esa actitud? El vamos, ven, convirtiendo al cazador en la presa en lugar de nutrir la experiencia. Lo primero de todo, no pienso en eso como I, U, O. Realmente habría que considerar cada caso individualmente. Para algunas personas esto es exactamente lo que le hace falta para de alguna manera llegar a ese sitio de coraje y confianza dentro de ellos, para unar la energía y hacer desaparecer el condicionamiento. Para otra persona este comportamiento puede provocar otro ataque de pánico que aumente el sentimiento de trauma. Y para muchas personas nutrir la experiencia puede enviar un mensaje del tipo, mira, has hecho esto muchas otras veces, puedes hacerlo. Y creo que realmente es el mensaje que la mente y el corazón necesitan en ese momento. Y pienso que pasa lo mismo con la bondad amorosa. No es que exista una práctica sobre bondad amorosa, es que cualquier cosa a la que prestemos atención y nos toque, nos abra el corazón con ternura, nos da coraje. Para ti parece que podría servirte como revancha. Sí, para esta cuestión particular podría ser. Otra cuestión de tu libro es, una vez más, parafraseando, descubrir tus anhelos más profundos. ¿Podrías hablar sobre esto? Claro, una de las historias que cuento ahí es la historia que relata a un profesional de cuidados paliativos, reportando que uno de los arrepentimientos más frecuentes de las personas que están muriendo es que no han vivido siendo fieles a sí mismos. Y de alguna manera esto no es por estar muriendo. Yo misma me encuentro con personas constantemente que en algún nivel se sienten defraudados por su vida. Sienten que han sido de utilidad, pero no se sienten que estén viviendo en su máximo potencial. Este capítulo sobre descubrir lo que realmente quieres en la vida consiste en hacerse la pregunta de, mirando hacia atrás en tu vida, ¿qué es lo que más te ha importado? ¿Y qué es lo que más te importa hoy? Y ahora, mientras estamos teniendo esta conversación, lo que realmente nos importa. Y cuando nos alineamos con lo que realmente nos importa y no nos vemos secuestrados por el hábito de perseguir satisfacción inmediata o de defendernos o evitando lo que nos asusta. Es una herramienta muy poderosa en la tradición budista conectar con estas aspiraciones, conectar con lo que quiero realmente, de corazón, ya que es lo que nos da la energía en el camino. Y usamos la meditación para llegar a estas aspiraciones, por nuestra fascinación sobre lo que es verdad, esta fascinación por lo que es real, amar el amor. Recordar esto nos hace ver si nuestros días están alineados con algo que tenga significado para nosotros. Hay una sección en el libro sobre RAIN y las relaciones. ¿Cómo funciona esto? Pues de la misma forma en que RAIN nos ayuda a afrontar, procesar, despertar y enfrentar nuestros miedos, porque eso es realmente lo que estamos haciendo, está provocando que estemos con cosas con las que no queremos estar, pero desde un espacio amplio, ampliando el propio concepto de nuestra presencia. Las cosas que pasan entre las personas necesitan la misma atención. Por ejemplo, con mi marido, Jonathan, que da la casualidad de que está escuchando esto ahora mismo, tenemos ciertas dinámicas o patrones que se repiten y que nos hacen atascarnos. Y una de nuestras prácticas consiste en declarar un tiempo muerto, en el que hacemos RAIN a nuestra propia manera, personalmente, y ahí reconocemos dónde nos hemos atascado, lo sentimos en el cuerpo, lo respiramos y llevamos cuidado y estamos con ello, para no hablar sobre ello mientras estamos atascados. Y cuando empezamos a nombrar para nosotros mismos qué nos está atascando, cuando hacemos RAIN, habitualmente nos sentamos juntos, trabajando en nosotros mismos y desde ahí podemos empezar a compartir, teniendo muchos más recursos. Tenemos una especie de broma interna que es que el primero que pueda retroceder gana, porque esto significa que pudo ver a través de los ojos de la otra persona y decir, entiendo por qué esto te hizo daño, entiendo por qué cuando usé ese tono lleno de juicio te echaste para atrás y no quisiste hacer lo que yo quería que hicieras. Trae empatía y compasión hacer RAIN juntos. La verdad es que parece que podríamos hacer otra entrevista extra sobre este tema, lo que me recuerda que deberías venir más a menudo.
Eso sería genial, porque soy una apasionada de lo que podríamos hacer en las relaciones con Rain. Antes hablábamos de los compañeros Rain y creo, Dan, que mientras vivamos basados en el miedo y la ofensa, vamos a seguir haciéndonos mucho daño entre nosotros y globalmente. Aprender este tipo de prácticas entre nosotros crea un sentimiento de eso, de nosotros, que nos moldea. El sistema de los compañeros Rain es muy poderoso para esto. Me gusta la pregunta que hace un icono del activismo sobre los derechos civiles, ya mayor, llamada Ruby Sales, que es ¿dónde duele? Y ella se dirige a la sociedad americana blanca más proclive al racismo, por ejemplo, y les pregunta ¿dónde duele? Y lo que ella reporta es una sensación de ausencia completa de significado y un dolor espiritual en las respuestas de esa América blanca más proclive al racismo. Y hay una metáfora que me gusta usar, es que imagina que vas por el campo y ves un perro al lado de un árbol y vas a acariciarlo y el perro se revuelve, te ladra, incluso te intenta morder. Y entonces tú te enfadas con el perro, pero entonces te das cuenta después de que el perro está atrapado en una trampa y todo cambia. No necesariamente te acercas mucho al perro porque puede ser peligroso, pero tu percepción cambia porque eres consciente del sufrimiento del perro. Y si podemos navegar por el mundo de manera que cuando la gente actúe de forma que no nos guste, en lugar de entrar en nuestra respuesta habitual de lucha o huida, le preguntamos, ¿dónde duele? Pues el mundo sería un lugar distinto. Lo sería en realidad. Permíteme confesarte una última cosa. Me he dado cuenta de que he tenido cierta sensación de ansiedad durante esta entrevista. De hecho, he estado esperando a ver si se aclaraba el porqué de esto y creo que ha sido que tú has manifestado que herí tus sentimientos. Me ha hecho sentir mal, por lo que quiero disculparme por ello. Vaya, voy a frenar un poco aquí porque me siento realmente conmovida y quiero decirte gracias. Gracias a ti por venir al programa. No, realmente yo no iba a remover el pasado, sinceramente, pero el hecho de que tú lo hayas hecho de entrada es un ejemplo perfecto de lo que hemos estado hablando aquí hoy. Es decir, hemos ido hacia el ascensor o hacia el perro que parece peligroso, hacia donde nos sentimos más vulnerables y haciéndolo creamos más conexión. Por lo que gracias. Espero que esto sea el principio de una relación duradera. Claro, gracias. Una última cosa antes de dejarte marchar. ¿Podrías dejarnos el nombre de los libros que has escrito, de tu podcast y de tu web para que los oyentes puedan saber más sobre ti? Claro, me encantaría invitar a todo el mundo a tarabrach.com, que es mi página web. Tenemos un podcast semanal donde doy una charla en la zona de Washington, D.C. los miércoles por la noche y que puedes descargarlo de mi página web o verlo en Facebook por streaming. Los libros son Aceptación Radical, de 2003, que es una llamada a despertar de la falta de valía. Refugio Verdadero, de Cuando enfermé y cómo encontré un modo de afrontar la vida cuando fue más difícil y cómo encontrar paz y gozo en ese contexto. Y el más reciente, que es Compasión Radical, que trata de aprender a querernos a nosotros mismos y por ende al mundo, ayudando a moldearlo. Muchas gracias por la entrevista. Gracias a ti.